Muchas gracias. Agradezco las palabras del doctor Sandro Rizzoli y siguiendo su tradición de ser el expresidente quien introduzca la conferencia presidencial del presidente en turno, me congratulo y me llena de satisfacción y honra mi participación. El tema del que quiero charlar con ustedes el día de hoy es el traslado de heridos a través de la historia, un punto crucial del cuidado del trauma y la cirugía de emergencia en nuestra época. De no haber sido por todo el recorrido histórico desde siglos antes, no podríamos dimensionar lo que tenemos ahora y que incluso tristemente en países de bajo ingreso aún es algo inalcanzable para tener un sistema de transportación y cuidado óptimo del trauma. Esa es la misión de esta sociedad y este primer eslabón en la cadena de atención del trauma, que es la transportación, no debe de ser desatendido. Y por ello recuerdo las bases históricas que han impulsado el avance en nuestra sociedad y con un sentido futurista vemos qué nos deparará este. Un futuro que ya está aquí y que la situación mundial actual nos enfoca aún más en este futuro que es el hoy. De tal forma que bienvenidos a esta conferencia presidencial. Este es un esquema cronológico de lo que ha sido el sistema de transportación a través de la historia. Realmente no empieza desde las guerras napoleónicas como el título de la charla, aunque es ahí en donde se reconoce el sistema de ambulancias volantes por el doctor Larrey. Todo empieza un poco antes del año 1500. No podía faltar, lo cual me llena de gusto, que una mujer célebre, la reina Isabel de Castilla durante la Guerra de Granada, fue la primera que impulsó la creación de hospitales de campaña, que durante las campañas militares de su marido el rey Fernando, se hacía acompañar de personal médico y ayudantes para atender a los soldados heridos en el campo de batalla. Todo el mundo reconoce que el primer hospital fijo militar fue en Baza, Granada, en el año 1489. También promovido por los reyes católicos 100 años antes que el resto de Europa. Una cronista de la época recogía los hechos de esta forma. Cito textual: envió la reina a hacer unas tiendas grandes convertidas en un hospital improvisado que llevará su nombre. Cierre de la cita. La organización consistía en 6 tiendas para alojar a los heridos y aquellos que solicitaban asistencia. Se le llamaba el Hospital de la Reina. Si observan este cuadro, se aprecian los primeros carruajes de transportación de heridos a estos sitios de asistencia. Curiosamente, la batalla del Toro, en donde se hace alusión en este cuadro, no duró más de 6 horas, pero los heridos en campaña permanecían por mucho más tiempo hasta su recuperación. Seguramente en aquella época no se denominaban como tal ambulancias, y no nacieron así a pesar de que se consideraban vehículos para transportar heridos o enfermos al cuidado médico. Se les dio el nombre porque acompañaban en la movilización de los hospitales de campaña. No se reconoce las ambulancias sino hasta las guerras napoleónicas, comprendidas desde la Guerra de Coalición de 1792 hasta 1815, culminando con la Batalla de Waterloo, periodo conocido como la Gran Guerra Francesa, en contraste con la Gran Guerra que se le denominó después de la Primera Guerra Mundial. Si hacemos un ejercicio mental objetivo, podemos darnos cuenta que para aquella época, en aquel campo de batalla, los servicios médicos eran muy básicos. Había muy poco conocimiento de la higiene y la limpieza y de las heridas y de los cuidados básicos de estas. Prácticamente no había antibióticos. Y el tratamiento cruel de la época eran las amputaciones retardadas o morir por sepsis. El común denominador era la atención médica, si era expedito en horas o y si no, hasta días después de terminar la batalla. Y no existía la anestesia. No puedo dejar en esta charla de reconocer y dar un espacio en ella a Dominique Jean Larrey. ¿Y qué decir del reconocimiento que en aquellas épocas de batallas sangrientas el propio emperador Napoleón I comentara que don Jean Larrey era el hombre más virtuoso que haya conocido, reconociéndolo en él un verdadero hombre de bien, Napoleón Bonaparte.
La Rey tenía una familia con muchos cirujanos, tíos, primos, su propio hermano e hijo fueron cirujanos. Huérfano desde su corta edad, viajó a Toulouse con su tío cirujano que vivía ahí, y luego a París, en donde conoció al doctor de Salt en el Hospital de Dieu. Fracasó como militar naval, pero su obstinación lo llevó al Hospital de los Inválidos, donde siempre deseó ser enterrado cuando muriese. Participa en la Revolución Francesa y las batallas subsecuentes. Es ahí en donde se da cuenta que el tiempo y la asistencia a los heridos era muy, pero muy deficiente en términos de prontitud de atención y de cuidados de heridas y lesiones, ya que la dinámica de atención era la siguiente: batalla, esperar a que terminara esta y posteriormente rescatar a los enfermos y los heridos. ¿Por qué este hombre cirujano fue tan respetado? Seguramente porque la empatía ante el necesitado de atención, independientemente del ejército que fuese, lo hacía que los demás lo respetasen. Fue capturado y condenado a morir fusilado y rescatado por la intercesión de un médico militar alemán, agradecido porque había sido alumno suyo. Finalmente murió a los 76 años por una neumonía en 1842, al regresar a ver a su esposa grave, que también murió. Y por 150 años sus restos permanecieron separados. Por una disputa con una persona del militar, fue enterrado su cuerpo en el cementerio de Père Lachaise y su corazón y vísceras en Val-de-Grâce. Y no fue hasta 1992 donde la Sociedad Francesa de la Historia de la Medicina le cumplió el deseo y trasladó sus restos completos al Hospital de los Inválidos como él lo quería. El duque de Wellington, en alguna ocasión durante la batalla de Waterloo, dirigió la artillería a otro lado para permitir el traslado de heridos de la Rey al ver su esfuerzo de atención hacia ambos ejércitos. Todo esto por cuidarlo. Lo que es cierto es que la Rey fue el pionero en el cuidado sistematizado de la atención del herido, ya que se requiere un sistema estandarizado quirúrgico. Y si apegamos lo hostil de la situación para realizar el tratamiento en el campo de batalla, ciertamente no podría haberse logrado sin el detalle de organización y planeación. Es decir, hacer una amputación cada 6 a 7 minutos le resulta a cualquiera de nosotros, cirujanos que hayan realizado el procedimiento en el quirófano de una manera cómoda y con las medidas de seguridad apropiadas, algo inalcanzable. Esto fue reconocido no hace mucho por el doctor Norman Rich, cirujano vascular, y colaboradores, en este artículo histórico en el 2010, en donde habla sobre el arte y la ciencia de la amputación con la influencia de Dominique Jean Larrey. Pero su legado por el cual es reconocido es por las ambulancias volantes de 1792, que no solo era un medio de transporte, cabe aclarar, era un sistema organizado de transportación con un personal específico destinado para tal fin que funcionaba a la perfección con roles y responsabilidades, permitiendo el traslado con atención médica de la época. Constaba de una caja de madera con paneles laterales sobre 2 ruedas de carreta traccionada por caballos. Yo agregaría que para su época, más que el sistema de equipo humano de transportación y organización, lo que deja ver entre los inicios es el equipo de respuesta al trauma. Fue uno de los iniciales intentos de sistematización de la atención. Imagínense a la mitad de la batalla realizar estas intervenciones con un mínimo de asepsia y con factores agravantes de pobre iluminación, instrumentos sin esterilización alguna, con la artillería y muerte alrededor de cada uno de los procedimientos que realizaban. En este cuadro de Louis Mulier se ve a la Rey recibiendo un escalpelo para realizar el procedimiento en estas condiciones mencionadas, que como pueden ustedes observar, era completamente hostil. Regresando a este esquema, la transportación de heridos sistematizada y el cuidado de la atención del trauma en equipo
Había tomado 305 años desde los primeros carruajes y hospitales de campaña de asistencia. Y tomaría otros 72 años hasta la creación de servicios de ambulancia, pero con un retroceso en organización, como lo conceptualizó la Rey en sus inicios. Y desde entonces solo han pasado 156 años en donde la realidad del cuidado adecuado de pacientes y lesionados con la creación formal de servicios médicos de emergencia y del concepto de prontitud de la hora dorada es de solo 50 años. Y de la atención del trauma sistematizada con método ATLS por el Colegio Americano de Cirujanos, por el Comité de Trauma, solo de 40 años. En este tour de transportación y de historia de esto, no podemos dejar de mencionar a los doctores Barnes y Letterman, médicos de la Unión en la Guerra Civil estadounidense, que siguieron los caminos de la Rey. Aquí algunas muestras de la época. La iniciativa de perfeccionar existía. Y aquí ven ustedes un intento incluso en bicicletas tratando de idear un medio de transporte para trasladar a los heridos. Pero no fue hasta 1864 y 1865 cuando se dan dos sucesos importantes en relación al auxilio de heridos. La formalización de la creación del Comité de la Cruz Roja en Ginebra, como solicitud de Henry Dunant después de las propuestas en su libro Memorias de la Batalla de Solferino, y el primer servicio de ambulancias con base en un hospital formal. Esto fue en 1865 en Cincinnati, después en 1869 en Nueva York, en el Hospital Bellevue y New Jersey posteriormente. 30 años después, en Chicago empiezan las ambulancias motorizadas. Y luego la primera con gasolina, que fue la ambulancia Palliser, como la ven ustedes aquí. Aunque la transición era difícil, ya que no cualquiera de los hospitales o de los estados podía darse el salto de una transportación motorizada a una transportación más sofisticada. Entonces continuaban a veces en caballos. También hubo intentos de transportación masiva en trenes durante la Guerra Civil Española. Pero sin el recurso de atención personalizada, este engranaje entre la transportación y el cuidado durante el traslado especializado no se realizaba durante esos momentos. Y seguramente en más de una ocasión llegaban pacientes al destino muertos y en muy malas condiciones algunos, situación que actualmente serían consideradas en un panel de mortalidad prevenible como muertes totalmente prevenibles, que podrían haberse mitigado con una descompresión de neumotórax, asistencia ventilatoria, oxigenación y control de hemorragias externas. Situación que de una u otra inició gracias a las guerras mundiales que permitieron un salto en la atención directa sobre los lesionados. El uso de plasma seco para reconstitución era algo de la época y que actualmente está regresando poco a poco y se encuentran en investigación en algunos escenarios hospitalarios en el mundo. La selección ya había empezado, triage, desde la Rey en las batallas napoleónicas, pero se perfeccionó y se reglamentó con más elementos a medida que el avance del conocimiento médico llegaba, con los estudios y comunicaciones sobre el estudio sobre el estado de shock de Creel y Cannon a principios de siglo. Estos son unos ejemplares extraordinarios, sin embargo, con disparidades para la Primera Guerra Mundial. Ustedes ven un Ford T 1916, 4 cilindros, refrigerado por agua, pero en el escenario bélico en Francia había una disparidad. Cuando había un carretas tipo la Rey, pero con 4 llantas, lo cual habla de la disparidad entre un lado y otro. Estos son otros ejemplos motorizados a través de la historia y su evolución en los diferentes años de la primera mitad del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial también estuvo plagada de espectaculares formas de transportación con cuidados básicos iniciales. Y esta es la famosa CATI,
que era un Austin K2 de Austin Motor Company. Pero el cuidado en combate solo se restringía al literal levantamiento y traslado y solo ayuda en escena de los médicos de batallón, que aparte de morfina, un poco podían hacer en el escenario de sangre y batalla. Aquí otro ejemplar. Durante la guerra, en algunos estados de la Unión Americana se empezaron a utilizar carretas que parecían fúnebres, pero que para la atención de los heridos eran insuficientes y de poco espacio, a diferencia de las camionetas de la Segunda Guerra en el escenario bélico. Muchas veces la tripulación se conformaba por médicos y enfermeras con un outfit habitual, lo que resultaba, a mi parecer, poco cómodo. Esto fue cambiando al paso de los años. Y llegamos a las guerras subsecuentes en Corea con los helicópteros H-15 en la transportación de ala rotatoria y en Vietnam con los helicópteros Bell. Posteriormente, se agregó no solamente a Corea y Vietnam la tormenta del desierto. Aquí unos ejemplos de la guerra de Corea y algunos ejemplos de la guerra de Vietnam. Ambos conflictos se reconocen por el inicio de la transportación aeromédica. Son el parteaguas de la transportación aeromédica y el rescate también aeromédico. Y también por las unidades MASH, que eran unidades avanzadas quirúrgicas, haciendo alusión a las tiendas, los hospitales de campaña de la reina Isabel de Castilla. Es decir, mismo principio, más herramientas y conocimientos fisiológicos, asepsia, antisepsia, anestesia e innovación quirúrgica, equipos de trauma y selección de heridos, con un poco más de reglamentación, evolucionando con ello. Luego siguieron estas carrozas fúnebres que tenían poco espacio para el personal y prácticamente la posición de cuidados era complicada. Algunas de ellas iniciaban con oxígeno portátil, que era el equipamiento para la época más avanzado que se tenía. Pero no fue en el esquema cronológico cuando inicia, a mi parecer, la época moderna de la atención de los heridos, la profesionalización del personal prehospitalario y el uso de herramientas y protocolos que habían empezado con Peter Safar y la reanimación cardiopulmonar básica por ahí por los años 1960. Pero todos recordamos este conocido papel blanco, como se le conoció en español, white paper, presentado ante la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en 1966, con un apoyo importante de los presidentes Johnson y Nixon en sus gestiones que da inicio a considerar el trauma y lesiones como una enfermedad moderna que se atendía, pero que cobraba vidas, y discapacidad en donde hacía falta un orden, organización, presupuesto seguramente por situaciones de negligencia. Esto detonó los sistemas de emergencia médica, que curiosamente había el varón Larrey experimentado en otras condiciones mucho más precarias y con menos juguetes y herramientas, pero que había visualizado un sistema de planeación y organización a futuro. Y esto ha sido, como ustedes ven en esta lámina, la evolución desde 1966, pero en realidad va mucho más atrás. Pero digamos que esto es la modernidad y profesionalización de los servicios de emergencia en los Estados Unidos y América Latina, en donde muchos aspectos tomó de ahí varias ideas y las modificó a la costumbre y recursos de cada país. Algunos otros países también adquirieron estas dinámicas desde el formato europeo y eso está bien. En los años 70, en relación a la transportación con cuidados de lesionados y heridos, seguramente recordarán algunos de ustedes la serie de televisión Emergencia o Emergencia 51 en América Latina, que estimulaba y enseñaba al mundo lo que el personal prehospitalario era capaz de hacer, a diferencia que solo transportar sin cuidados y conocimientos. Al recordado Hospital Rampart de la serie. Y esto es algo que todos conocemos, que muy probablemente muchos en América Latina, de mis colegas contemporáneos, les estimuló la atracción de la medicina de trauma, el cuidado crítico y la cirugía de emergencias.
Para muchos antes de mí, esta fotografía de hace muchísimos años nos invita a recordar aquel laboratorio de la muerte, de Death Lab, como le llamaron inicialmente al servicio de 4 camas del doctor Adams Cowley, en donde conceptualizó la hora dorada. La visión de este hombre ha sido al paso del tiempo lo que en lo particular ha movido mi vida desde el inicio de mis años de medicina. Con atrevimiento, concepto, sistema, orden, integridad y planificación. Seguramente los mismos principios que Dominique Larrey tenía, lo que hablaba de liderazgo nato. Gracias a Adams Cowley, tuvimos la oportunidad de que el doctor Aurelio Rodríguez, como latino, cautivara y distribuyera el conocimiento del trauma en sus inicios a muchos países en América Latina, dando una dimensión de transportación rápida con recepción del equipo y continuidad de atención, no solo antes del traslado, durante y después de este, con la atención definitiva especializada. ¿Qué pasó en México? La transportación hacía sus esfuerzos desde la Revolución en 1910, con el mismo concepto, pero sin orden, con mucha voluntad, pero sin capacitación formal. Lo que detonó y puso al descubierto la ineficiencia del servicio prehospitalario fueron los sucesos de la explosión de gaseras en 1984 y el terremoto en 1985. Y es ahí donde resurge el concepto de modernizar la atención hospitalaria en nuestro país, en México. Muy pocos en el país habían tenido un entrenamiento básico y la constante eran los pocos cuidados de inmovilización, control cervical, control de hemorragia o manejo de vía aérea. No había reglas de transporte, casi como en los tiempos de la Rey. Parecería broma. Y gradualmente se fue dando esta evolución de los cuidados, por ahí por los años 80. Ya empezaba una atención dirigida y personalizada al paciente herido. Se iniciaban los primeros traslados aéreos, pero ahora con un problema adicional. Se intentaba destabilizar en la escena con el famoso stay and play, y de tal forma que se tenía que encontrar el punto medio entre ello y el traslado inmediato con cuidados, el load and go. Y es así que con el esfuerzo de muchos que vivimos en algún momento la fase prehospitalaria, se dio el paso. Se dio el paso a la profesionalización en las mejoras de la atención y transportación más eficiente y oportuna. Esto seguramente es el común denominador de las grandes ciudades en América Latina y lo hemos visto evolucionar en los últimos 20 años, pero aún falta y falta mucho por hacer. Por enlistar algunos puntos: disciplina, orden, planeación, organización de acuerdo a demanda y seguramente recursos. Porque es triste que aún exista disparidad entre países o regiones de muy bajo recurso que continúan con serias deficiencias y hacen lo que pueden por solventar las necesidades. Esto lamentablemente puede ser cualquier lugar rural alejado de grandes ciudades en América Latina. ¿Cuál es el futuro? No solo protocolos tácticos de atención expedita, enseñanzas que se tienen del ambiente militar y se replican en el medio civil, o mejoras en hospitales de campaña, unidades quirúrgicas en escenarios bélicos y entrenamiento en ello, o unidades de atención de víctimas masivas con cuidados ATLS móviles en unidades avanzadas, con personal suficiente para la atención de emergencias, diagnóstico inicial y estabilización, con los recursos suficientes para una sala de reanimación móvil y para algunos pacientes al mismo tiempo. Es un paso más a la transportación habitual en unidades de soporte avanzado. Yo llamaría a estas unidades las unidades de reanimación móviles. Pero el futuro real está por llegar. Los drones han empezado a surgir y existe una inquietud por innovar la tecnología y el acceso rápido. Lo han hecho ya para distribución de vacunas o víveres o material de curación a zonas de difícil acceso para unidades de ala rotatoria o de ala fija. Drones para rescate con salvavidas en alta mar, como en Irán. Drones como para
la desfibrilación semiautomática externa con mandados a distancia. Como ustedes lo pueden ver en este video, en donde usan aplicaciones móviles para la activación de sistemas de emergencias, que se puede también tener para sistemas de trauma, telemedicina y telecirugía dirigida. En este video vemos cómo existe un prototipo de ambulancia drone, en donde transporta hacia el sitio del evento en línea recta y muy rápido un dron que se pone en contacto inmediatamente para desfibrilación automática externa. Se pone en contacto rápidamente por la geolocalización de GPS para poder atender a los pacientes lesionados. Esto parece el futuro. No debemos tardarnos otros 50 años para llegar a esto. Esto es un prototipo como ya existen muchos y que están funcionando para otras actividades. Seguramente la regulación de drones para pacientes o drones ambulancia está en proceso, pero que concretarse ello, podremos decir que finalmente llegaron las ambulancias volantes de la red, que seguro serán más sofisticadas que los helicópteros actuales y con facilidad de maniobrabilidad, despegue y aterrizaje que cualquiera de los dispositivos de ala rotatoria que actualmente existen. El mundo está luchando con esta pandemia. Nos invita a reconocer que no hay cosa más importante que la salud, la seguridad, el trato humano y cercano con nuestra familia de sangre, y también la familia que hemos construido con colegas y amigos de esta sociedad. La Sociedad Panamericana de Trauma. Algunos se han adelantado y por un momento hay que mirar atrás y valorar los momentos agradables y los desagradables también. Es injusto que cualquier enfermera, paramédico, médico, cirujano, cualquier personal de salud mueran por esta enfermedad. Justo ahora estamos en nuestro primer congreso totalmente virtual, víctimas de esta pandemia. Para algunos esto era el futuro atractivo de las reuniones médicas, de seminarios a distancia, algo innovador, entusiasta, futurista. Pues el futuro en esto llegó y el congreso de esta manera a mí no me gusta. Reflexionemos, ¿vale la pena esto o mejor estar cerca y disfrutar del conocimiento y la convivencia con nuestros pares? Nunca más después de salir de esta pandemia debemos evitar reunirnos. Nunca más debemos, por situaciones de trabajo, dejar para otro momento lo importante y tomarle atención a otros. Nunca más negarte a la gente que quiere verte. Nunca más dejar de disfrutar momentos banales con compañeros de trabajo, tomarnos un café, platicar de múltiples cosas. Nunca más decirle a nuestro residente y paciente, lo vemos mañana. El momento es hoy y ahora. Y nunca más un congreso totalmente virtual. Debemos aprender a desprendernos más de lo superficial y valorar el sentido humano de convivencia y unión familiar. Dedico diariamente mi trabajo, mi esfuerzo y mi vida a mi esposa Rosana y a mis hijos Felipe y Maximiliano, mi familia. Pero dedico a mis amigos, a mis mentores, residentes y seguidores, y por supuesto a mis pacientes, que seguramente ven como en todos y cada uno de ustedes una luz de esperanza a sus padecimientos. Agradezco infinitamente la confianza que el comité ejecutivo depositó en mí a lo largo de estos 2 años. Al doctor Escalea, mi eterno respeto y apoyo incondicional. A mi mesa directiva, por su soporte siempre. A Gladys, por su incansable labor dentro de la SPT y aguantarme estos 2 años. Y a toda la membresía, gracias. Para mí ha sido un verdadero privilegio servir a la Sociedad Panamericana de Trauma. No quede duda de que de forma incansable seguiré cumpliendo la misión de mejorar la calidad de atención del trauma en las Américas. Y dejo esta reflexión personal. Para tener éxito, debes saber qué estás haciendo. Debe gustarte lo que estás haciendo y creer en lo que estás haciendo.
Desde este año quiero instituir que cada presidente, al recibir su presidencia, porte una medalla formal, símbolo del compromiso de comandar toda una organización y servir a sus miembros. Esta le será entregada al doctor Martos una vez concluido el Congreso y entregada a la presidencia por mi parte. Un abrazo cordial. Muchas gracias.